Pues ya teníamos más de un mes sin ver el Evangelio de Marcos. Terminamos el capítulo 8 y ahí nos quedamos, ¿no? Y para ponernos en contexto de lo que estuvimos viendo, de lo que ha pasado antes de llegar a este versículo, pues nada más me gustaría hacer una reseña, ¿no?, de lo que hemos estado viendo durante los últimos meses. Y Marcos, hoy veremos Marcos 9 del versículo 2 al 13. Como título tal cual le puse la transfiguración. Y perdón. Y para recordar en lo que estamos, pues el Evangelio de Marcos comienza con una afirmación. Si me acompañas a Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo primero que Marcos dice es de quien voy a escribir, de quien se trata esta buena noticia, es del Hijo de Dios. Y sabemos que ese Hijo de Dios es Jesús. Entonces Marcos comienza su evangelio afirmando: el de quien te voy a escribir es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo. Posterior a ese, hasta capítulo 8, hemos visto lo que el Mesías ha hecho. Ha hecho sanidades, ha expulsado demonios, ha dado palabra, ha dado perdón de pecados. Entonces Jesús se muestra, no solamente Marcos dice Él es el Mesías, sino ahora nos muestra cómo es que el Mesías se estaba obrando aquí en la tierra, cómo el Mesías estaba trabajando en la tierra. Y vemos que los milagros y sanidades no eran actos desesperados por Jesús para que todo el mundo creyera. Era la misericordia de Dios, la gracia de Dios derramándose sobre las personas en ese tiempo. Entonces Jesús estaba mostrando, Jesús no podía pasar desapercibido sobre la tierra, aunque nosotros lo tenemos, como dice Juan en su evangelio, para que creamos. Son testimonios que nos muestran que verdaderamente este Jesús, esta persona es el Hijo de Dios, es el Mesías. En capítulo 8 es un capítulo importante porque el Señor se ha mostrado como el Mesías y les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Y esa es una pregunta para todos, ¿no? ¿Quién dices tú que es el Señor? Y Pedro responde: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pedro reconoce a Jesús como ese Mesías, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? El Señor le dice en los evangelios paralelos: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿no? Y ahí está ellos creyendo que verdaderamente Jesús es el Mesías. Pero si recuerdan, ellos tenían otra idea del Mesías, ¿no? La idea de que cuando viniera el Mesías vendría a liberarlos de toda la opresión que llevan por toda su historia. En este momento están siendo esclavos de Roma, y ellos lo que buscaban era esa libertad. Lo que el Mesías, ellos querían ese Mesías triunfante, ese Mesías conquistador. Y posterior a eso el Señor les dice: ¿saben? El Cristo va a padecer, el Cristo va a ser rechazado, el Cristo no solamente eso, va a morir, y va a morir en una cruz, pero va a resucitar. Y eso pues cambia, ¿no?, totalmente, porque todos los que lo están oyendo dicen: no, espérame, ¿no? O sea, no puede ser así. ¿Cómo que nuestro Cristo, cómo que nuestro libertador va a morir? Pero lo que el Señor nos está enseñando es que lo que Él vino a hacer fue a librarnos del pecado, a quitarnos esa condena de muerte que teníamos por cuanto habíamos dado la espalda a Dios. Entonces lo que el Señor quería hacer era hacer una reconciliación con el Padre, y el Señor les está diciendo eso. Y no solamente eso, les dice cómo es que los seguidores de Jesús tienen que obrar. Y les dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso también
es difícil, ¿no? Porque el renunciar a mis derechos, el poner en primer lugar a las demás personas, el tener que sepultar al hombre viejo para que mi carne muera, para que mis deseos mueran, el tener que sufrir por causa del evangelio era una palabra dura y el Señor les dice, quien quiera ser mi seguidor tiene que hacerlo así. Ahora, no era una cosa que el Señor Jesús no estuviera dando ejemplo. El Señor Jesús estaba, como dice su palabra, renunciando a toda su gloria para venir a servirnos. Y así es como les dice a los discípulos que deben de andar. Y capítulo 9, versículo 1 dice así, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y en los siguientes versículos veremos cómo es que Jacobo, Pedro y Juan no mueren y ven la gloria de Dios. Ven a Dios en todo su esplendor, ven a Dios en toda su gloria. Y dice ahí 6 días después, en versículo 2, 6 días después de esto último que vimos en capítulo 8. Y dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, Pedro, Jacobo y Juan, aquí en el Evangelio, los vemos 3 veces juntos, ¿no? La primera vez lo vimos en Marcos 5:37 con la hija de Jairo. ¿Recuerdas principal de una sinagoga que su hija está enferma, que va a Jesús para pedirle la sane y que cuando van en camino llegan con Jairo y le dicen, ya no hagas venir, no hagas perder el tiempo al maestro, ¿no? Tu hija ya murió. Entonces Jesús se lleva únicamente a Pedro, Jacobo y Juan para ver lo que el Jesús iba a hacer. La niña ya había muerto y el Señor dice Talita Cumi y la niña resucita. Y eso es algo que solamente Pedro, Jacobo y Juan el Señor les permitió ver. Los vamos a ver aquí en este monte alto cuando el Señor se transfigura y los vemos en el Getsemaní horas antes de que el Señor sea entregado. El Señor les pide, acompáñenme a orar, vengan conmigo a orar, y se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan, y sabemos que la historia dice que pues se quedan dormidos y el Señor va y los despierta en repetidas veces y siguen dormidos y mientras el Señor Jesús ora. Ahora pienso, ¿no? ¿Serían los favoritos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan? Pues la verdad no sé, ¿no? Pensamos, pues es que Dios nos ama a todos por igual, ¿no? Como que sus favoritos, pero también es Dios, ¿por qué no podría tener favoritos? Él todo lo puede. Y no sé si eran sus favoritos o no, quién sabe, pero creo que no se trata de saber si eran sus favoritos o no, si los amaba más que a los otros. Creo que hay algo más, que el Señor los estaba preparando para algo más, para algo diferente. Los 11 definitivamente tendrían, quitando a Judas, tendrían vidas difíciles. 10 de ellos morirían como mártires y Juan llegaría a la vejez. Y no solamente eso, ¿no? Pedro sería el líder de la iglesia en Jerusalén. Jacobo en Hechos nos muestra que es el primer mártir que muere por causa de Jesús. Y Juan en su vejez, Juan le permite el Señor llegar hasta la vejez para recibir el apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo. Entonces, creo que no era que fueran los favoritos, creo que el Señor los estaba preparando para lo que vendría para sus vidas. Y sabes, lo creo así porque no todos vemos las mismas cosas de parte de Dios. No todos vivimos las mismas cosas, tenemos las mismas experiencias de parte de Dios. Dios nos prepara a cada uno de manera diferente. Lo que yo vivo no es lo mismo que ustedes padecen, ¿no? Entonces no creo que se tratara de
de favoritismos. Yo creo que el Señor les permitió ver estas cosas para que en sus ministerios tuvieran fe, tuvieran fortaleza, se acordaran de estas cosas y recordaran que en Jesús hay poder, que podían seguir confiando en Él, porque no era fácil, no iba a ser fácil para ellos. Entonces el Señor lleva a estos 3 hombres a prepararlos, ¿no? Dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y siempre yo creo que el Señor nos prepara para algo más. Nos está preparando para algo más. Lo que hoy estás viviendo es una preparación para algo más. No todo lo que vives son problemas. Muchas de ellas son pruebas. Son pruebas. Y ahí están estos 3 hombres ahora. ¿A qué los llevó? ¿A qué lleva el Señor Jesucristo a estos hombres este monte alto? Obviamente para ver lo que iban a ver, pero también nos dice, en Lucas nos dice que el Señor los lleva porque el Señor estaba orando. Lucas 9:28 es el mismo relato, pero nos dice, Jesús subió a orar y se lleva a estos hombres a orar. Y 2 veces nos enseña Marcos que el Señor se lleva a estos hombres a orar. Y siempre que vemos a Jesús y lo vemos orando, pues tenemos que recordar que para nosotros la oración debe de ser importante. Si Jesús oraba, pues nosotros debemos hacerlo, ¿no? Todos los días tenemos tiempo, tenemos oportunidad de orar. No hay excusa. Yo creo que ya les he comentado, ¿no? Pero un día me puse a ver, descargué un marcador de tiempo, de cuánto tiempo pasaba en el celular y marcó horas completas, ¿no? Muchas horas en el celular. Entonces no hay excusa, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos actividades, pero creo que todos siempre tenemos un tiempo para orar y la oración es importante. La oración, yo creo, transforma nuestros días, nos hace ver el día diferente y podemos orar por muchas cosas, podemos orar por enfermos, podemos orar por el día, podemos orar por los alimentos, podemos orar para tomar una decisión. Hay muchas cosas por las que deberíamos de estar orando. Y siempre cuando llego al punto donde el Señor oraba, pues digo, chale, ¿cómo desperdicio tiempo? ¿Cómo desperdicio tiempo? Porque pudiera orar más de lo que oro, pudiera pasar más tiempo relacionándome con mi Padre. Ahora, el Señor 2 veces los lleva a orar. La vez en el huerto de Getsemaní, pues vemos que los discípulos se quedan dormidos. En esta ocasión, ahí en el relato en Lucas, si me acompañas a Lucas capítulo 9, versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. O sea que era una situación similar a la que estaban viviendo en Getsemaní, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. O sea que si en esta ocasión se quedan dormidos como en Getsemaní, no hubieran visto la gloria de Dios. Y yo muchas veces fui duro con Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní porque yo decía, pues no hombre, ¿cómo que se durmieron? ¿No? O sea, está el Señor sufriendo, está el Señor ahí necesitado y ellos dormidos. O sea, qué malos amigos, ¿no? Y vives cosas y te pasan cosas y yo me acuerdo que estando en el hospital con Gaby le vino dolor, me dijo, ora por mí y yo estaba así, agotado. Tenía mucho sueño, ¿no? Tenía mucho sueño. Me despierto con una ansiedad de que mi cuerpo decía, ¿qué estás haciendo despierto? O sea, duérmete. Como pude oré, yo creo que si oré 30 segundos fue mucho y regreso y me vuelvo a dormir, ¿no? Entonces, digo, había sido duro por mucho tiempo con ellos, pero te das cuenta que a veces tu cuerpo realmente no responde. Que realmente estás cansado, que realmente llegas a tu casa después de una larga jornada laboral, después de mucho estrés laboral, tal vez en tu escuela de mucho estudio, y lo que menos quieres es hacer cosas, ¿no? Lo que quieres es dormir. Pero yo creo que
que si tu cuerpo está cansado, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tu espíritu está cansado, si tu espíritu está dormido, te puedes perder de ver la gloria de Dios. Entonces podemos andar cansados físicamente, pero espiritualmente deberíamos de estar alerta. Espiritualmente deberíamos de estar velando. Espiritualmente deberíamos estar despiertos. Dice su palabra que no contristemos el Espíritu Santo. O sea, que no lo entristezcamos. Y muchas veces con nuestro pecado lo hacemos. Lo hacemos. ¿Y qué pasa? Por cuanto no estamos viviendo, por cuanto estamos dormidos espiritualmente, nos perdemos de la gloria de Dios. Si Pedro, Jacobo y Juan se hubieran dormido, no hubieran visto lo que vieron. No hubieran sido testigos de lo que nos está contando Marcos. Y tal vez dices, bueno, ¿cómo oro? ¿Cómo le hago? Pues el Señor Jesús siempre es muy bueno y nos enseña cosas. Y en Lucas 11, 1-4 les enseña a orar. Le dicen, Padre, Maestro, no sabemos cómo orar, enséñanos. Y les da una oración que ya conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y vemos que es una oración de 5 renglones, no más. No más, a veces queremos orar y que los demás oigan que somos unos chidos para la oración, pero cuando el Señor le preguntan cómo oramos, el Señor ora así. ¿Y qué incluye esta oración? Incluye adoración, incluye confesión, incluye gratitud e incluye súplica. Entonces puedes a lo mejor un día simplemente adorar en oración, puedes ir a confesarte delante de Dios, puedes darle las gracias por todo lo que ha hecho y puedes ir a pedirle. Puedes ir a pedirle. Y entonces pues el Señor nos enseña cómo orar. No solamente nos dice oren, lo vemos orar y nos enseña a orar. Ahora dice ahí en versículo 2, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Bueno, la palabra transfigurar es una palabra que tal vez conocemos, quiere decir metamorfosis. O sea que es un cambio de forma. Normalmente vemos esta palabra en las mariposas. Ves que es una oruguita así toda curiosa que va caminando, sube un árbol, pone su capullo y después de meses, ¡pum!, sale una mariposa. Entonces cambia de forma, ya no es esa oruga, ahora es un animal con alas, con colores y cambia totalmente de forma. Y ahí está el Señor Jesús orando y de repente los ojos de ellos ven que Jesús cambia de forma. Lucas dice que su rostro cambió. Que su rostro cambió totalmente. Y no nos describen físicamente a Jesús, pero nos dicen sus vestiduras eran blancas. Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y era un blanco que no habían visto. Un blanco que ni ¿cómo dice el comercial de Ace? Que ni Ace lo hace, ¿no? Entonces ahí está. Y entonces ahí que podemos ver, ¿no? Están los ojos de Pedro, Jacobo y Juan viendo algo grandioso, ¿no? Y ven que sus vestidos se hacen blanco. Y Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces lo que ellos están viendo es la gloria de Dios. Están viendo a Jesús en toda su gloria. Imagínate eso, ¿no? Imagínate eso, lo que nosotros hoy no vemos,
lo que nosotros esperamos ver, ellos lo están viendo así tal cual. Tal cual, a Dios en toda su gloria. No están viendo al Jesús humilde, no están viendo al Jesús que después iría a la cruz, están viendo al Rey en toda su gloria. Es algo increíble, algo que solamente Pedro, Jacobo y Juan pueden decirnos. Nosotros le veremos. Nosotros anhelamos, bueno, yo anhelo verle. Pero en este momento a ellos les está permitiendo ver eso. Ahora, ¿por qué Dios permitiría verlos en gloria? Yo creo que el propósito de esto era que vieran hacia lo eterno. El Señor Jesús les había dicho que sufriría, que moriría, pero que resucitaría. Y también les dice que esa era la forma en que los siervos tenían que vivir. Y ellos lo iban a vivir, ellos iban a ser siervos sufrientes, iban a ser mártires. Y en este momento Pedro, Jacobo y Juan se dan cuenta que hay algo más, que hay algo más grande, que hay algo más glorioso que nos espera. Es tan padre saber que hay esperanza en Cristo. Es tan padre saber que no solamente es esta vida, sino que Dios tiene preparado algo glorioso para cada uno de nosotros. Algo increíble. Pedro, Jacobo y Juan lo están viendo y están asustados. Ahorita lo vamos a leer. No sabían, así como, imagínatelo, pero en ese momento ellos tienen esperanza. Y sabes, ver la gloria de Dios debe de traer esperanza a tu vida. Saber que no somos de este lugar ya. Sabemos que estamos aquí, pero que juntamente con Cristo vamos a ser glorificados. Dice un comentario: Jesús también mostró dramáticamente que los que llevaban su cruz también recibirían la gloria. La meta no es la cruz. La cruz es el camino hacia la meta y la meta es la gloria de Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es increíble cómo es que Jesús tiene que ir a la cruz primero para que nosotros posteriormente le veamos en gloria. Y es el camino que preparó el Señor para la gloria. Y nosotros un día le veremos. Nosotros un día estaremos delante de Él, delante de nuestro Dios. Y dice ahí versículo 4: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Ahora no solamente está Jesús glorificado, sino de repente aparecen Moisés y Elías. Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No solamente el Señor está glorificado, sino Moisés y Elías lo están. Ellos creyeron por fe. Y tú hoy, si crees por fe en el nombre del Señor Jesucristo, créeme, esta palabra en 1 Juan 3:2 es para ti. Un día estarás glorificado, un día estarás en gloria delante de Dios. Moisés y Elías lo estaban. Creyeron por fe en la promesa. Y en ese momento están viendo la promesa con sus ojos. Los comentarios dicen que Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y Jesús en medio como el cumplimiento de ambas, como la palabra completa, Jesús, el verbo encarnado. También podemos ver que Moisés muere. Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida. No se le permite, junto con toda la generación que salió de Egipto por su pecado, entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Pero todos ellos mueren. Moisés muere. Elías es arrebatado. Dice la palabra que el Señor se lo lleva en un torbellino.
Y sabes, creo que también esto representa la forma en que el Señor nos llamará. Algunos tendremos que morir. Algunos tendremos que conocer la muerte física. Y después de eso, la gloria de Dios. Es hermoso, ¿no? Es hermoso saber que cuando abrimos los ojos, ahí, delante de la gloria de Dios. Y la otra forma es que, siempre lo digo, puedo estar aquí hablando y tal vez no terminar este sermón y el Señor viene por su iglesia. Dice que viene como ladrón, medianoche. O sea, podemos estar aquí, puedes estar en tu trabajo. Dice la palabra en los últimos versículos de Apocalipsis que el Señor vuelve pronto. Que el Señor vuelve pronto. Y igual, arrebatados, como Elías fue arrebatado, en un abrir y cerrar de ojos, delante de la gloria de Dios. Y eso es únicamente por medio de la cruz. Es el único camino que nos lleva a esa gloria. La cruz de Cristo. Su sacrificio hecho por nosotros. Su vida derramada en la cruz del Calvario. El perdón de nuestros pecados. Él los cargó, los llevó a la cruz. Y el acta de los decretos que nos era contraria la clava en la cruz y ahora todos somos justos. Justificados. Y cuando el Señor nos llame, ya sea que mueras o que venga por su iglesia, inmediatamente estarás viendo lo que Jacobo, Pedro y Juan vieron. A Dios en toda su gloria. Y esto también es bueno, ¿no? Elías y Moisés son claramente identificados. Obviamente Juan, Jacobo y Pedro no sabían quién eran, ¿no? Nunca los vieron. No era como nosotros que podemos ver fotos viejísimas, pinturas viejísimas. Ellos no. Y ven a Moisés, Elías. Entonces, pues es esperanzador, ¿no? Saber que el día que el Señor te llame a su presencia, el día que lo veas en tu gloria, pues vas a ver no sé, a tu abuelo, a tu esposo, a tu esposa, ahí, ¿no? Ahí, y qué padre, ¿no? Ahora, es muy bonito, ¿no? Reencontrarse con esas personas. Va a ser muy agradable reencontrarse con esas personas, pero lo principal es que veremos a Dios en su gloria. Todos juntos, todos juntos. Y no solamente eso, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán, pero por creer, por tener fe, alcanzó la tierra prometida. Alcanzó eso que el Señor tenía preparado, eso más alto, eso más grande, estaba en el cielo, delante de la presencia de Dios. Y dice ahí, versículo 4, que hablaban con Jesús. ¿Qué estarían hablando? ¿Qué estarían diciendo? Acompáñame yo lo voy a leer. En Lucas, igual capítulo 9, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, estos son Elías y Moisés, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. El Señor les está diciendo lo que les acaba de decir, tengo que ir a la cruz. Les está revelando ese plan de salvación por la humanidad. Yo vine hecho hombre a morir por los pecados del mundo, a dar mi vida por cada uno de ellos y les estaba platicando eso el Señor, les estaba revelando ese plan que era desde antes de la fundación del mundo. Eso que ellos creyeron por fe, el Señor ahora se los está compartiendo. Así les está diciendo, así va a ser la redención del mundo. Así cada persona que crea que Jesús es el Señor, va a ser salvo. Y me gusta porque el miércoles vimos cómo es que el pueblo de Israel está en pecado. El pueblo de Israel está en desobediencia a Dios, se hacen un becerro de oro, lo están adorando, están regocijándose. Y cuando Moisés se da cuenta del pecado de su pueblo, y vuelve a Dios, sube a Dios para pedir perdón por el pueblo, le dice, Señor, si es posible, toma mi vida para perdón de pecados del pueblo. Y el Señor Jesús les dice, no, ¿por qué? Porque se necesitaba la sangre de alguien
más grande. Se necesitaba la sangre del Hijo de Dios. Moisés era como nosotros, pecador. No era el cordero inmolado que venía a quitar el pecado del mundo. Ese era Jesús. Y entonces ese cordero inmolado, ese Cristo que nosotros leemos y vemos, es el que vino a pagar por nuestros pecados. Es el que vino a comprar tu vida a precio de sangre, y sangre preciosa. El justo por los injustos. Ahí está Jesús platicándole estas cosas. El cordero inmolado. Y dice versículo 6, versículo 5, perdón. Entonces Pedro dijo a Jesús, y me gusta cuando Pedro habla, porque ya sabemos que va a decir cualquier cosa, ¿no? Puede decir algo acertado o puede decir algo que estás diciendo, Pedro, y me gusta porque de alguna manera todos nos identificamos con Pedro, en algo, ¿no? En algo nos identificamos algo con Pedro, ¿no? Así, hashtag todos somos Pedro. Y Pedro empieza a decirle al Señor, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro que era bueno. Si vamos a seguir leyendo la próxima semana y vamos a ver que los discípulos estaban en problemas. Entonces para ellos era un lugar bueno estar ahí. Que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro, no? ¿Qué está diciendo Pedro? Y dice versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Pedro estaba espantado y en vez de como que guardar silencio, cualquier excusa era buena para Pedro decir algo. Y le dice, vamos a hacer 3 enramadas. Algunos comentarios dicen que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Esta fiesta, el pueblo de Israel recordaba el peregrinaje de Egipto por el desierto. O sea que por una semana salían de sus casas, vivían en casas de campaña y recordaban cómo es que Dios por mano de Moisés los saca de tierra de Egipto. Entonces una enramada es una casa de campaña. Y lo que Pedro le está diciendo es, Señor, ya estás en gloria, ya así quédate, ¿no? Es más, vente, te hago una casa a ti, otra a Elías y otra a Moisés y aquí te quedas con nosotros. O sea, ya para qué vas a la cruz, si ya estás así tan lleno de gloria, pues no vayas. Pero ¿te imaginas qué hubiera sido de nosotros sin la cruz? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si el Señor Jesús le dice, qué buena idea, Pedro, qué buena idea, así me voy a quedar? Sí, hazte las casas de campaña. Filipenses 2, 6, 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa gloria que estaban viendo estos hombres, el Señor renuncia a ella. El Señor renuncia a ella. Y qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Pues si es tan glorioso, pero el Señor nos ama tanto que renunció a toda esa gloria, que se hizo hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos a Dios ahí. Vemos a Dios amándonos, vemos a Dios sirviéndonos, vemos a Dios tratando de redimir al mundo por amor, derramando su vida, derramando su sangre. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la cruz? Y también podemos aprender de Pedro que a veces es mejor guardar silencio. Cuando no sabemos qué decir, pues mejor nos quedemos callados. Yo me acuerdo mucho cuando discutía con Gaby y ahí estábamos, ¿no? Ella con su punto, yo con mi punto, y ella era pues inteligente y me sabía escuchar. Y de repente me cachaba, ¿no? Y decía, eso que dices no tiene sentido. Y cuando me decía eso ya era de...
¿Y ahora qué digo? No? Porque sí, no tenía sentido. No tenía sentido. Entonces, a veces es mejor guardar silencio. A veces es mejor no decir nada que estar como Pedro diciendo cosas que no tienen sentido. Decía, Señor, quédate aquí, así en gloria. Pero el Señor tenía una misión. El Señor tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, que era redimir al pueblo, ir a la cruz y morir por nosotros. Ese era el plan, pero aquí se está mostrando a ellos en gloria. Versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces esto cada vez se pone más bueno. De repente están ahí estos tres hombres con Jacobo, Pedro y Juan, y de repente una nube los cubre y se oye la voz de Dios, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y vemos esa nube de la gloria de Dios. No es la primera vez que la Biblia nos habla. La hemos visto en el monte Sinaí cuando está Moisés recibiendo instrucciones. La hemos visto en el tabernáculo. La hemos visto en el templo. También Lucas nos dice que esa era una nube que iba a venir cuando el Señor Jesús naciera. Ahí está esa nube, la gloria de Dios, el Shekinah. Y ahí está rodeándolos esta nube y están ellos tres en gloria. ¿Y te imaginas esa escena? Algo glorioso, algo hermoso. Y de repente viene una palabra y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién estás escuchando? El Señor ha sido, esta es palabra del Padre. Nos dice, al único que tienen que escuchar es a este hombre. Y a veces nos gusta escuchar otras voces, otros consejos. Pero el Señor nos dice, pónganle atención a este hombre. Este es el que tienen que estar escuchando. Este hombre es el que tienen que estar oyendo. Antes les había dicho, cuando el Señor Jesús es bautizado, les dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nadie más sino solo Jesús. A ninguna otra persona Dios dijo, a este escuchen. Al único que el Señor, que nuestro Padre nos dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, es a Jesús. A nadie más. Él es la voz autorizada. Y es bueno cuando escuchamos a Dios. Es bueno cuando vamos a su palabra y le decimos, Señor, háblame. Es bueno cuando vamos en oración y le decimos, Señor, necesito escucharte. Porque aquí está el Señor con nosotros por medio de su palabra y nos sigue hablando. Tenemos un Dios personal que se comunica con su pueblo. Ayer hablábamos un poco de la oración en un discipulado. Y qué padre, ¿no? O sea, cuando te pones a orar, ya sea por los alimentos o por lo que sea que estés orando, estás orando a Dios. O sea, algo que no comprendemos, pero estás orando a ese ser supremo. Y ese ser supremo te dice, a este escucha. A él es al que el mundo tiene que escuchar. Solo a él se le dio esa autoridad, a Jesús. Y por eso nosotros venimos todos los domingos, todos los miércoles y tratamos de escudriñar su palabra, de leer su palabra. Sabes, yo puedo decir muchas cosas, pero con lo que realmente te debes de quedar es con lo que dice el texto bíblico. Esa es la voz. Ese es a quien tenemos que estar escuchando. Versículo 8 dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. De repente todo eso que están viendo, escuchando, se termina. Y ven a Jesús solo, ¿no? Ya no ven al Jesús en gloria, ven al Jesús que describe Isaías, ¿no? Raíz de tierra seca. No hay buena apariencia, ¿no? Dejan de ver
toda esa gloria y están viendo solo a Jesús solo. Y siempre es bueno ver a Jesús. Siempre es bueno voltear a ver a Jesús. Y versículo 9. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. El Señor Jesús les manda a callar. Les dice, ahorita no digan nada. ¿Y por qué les dice que no digan nada? Porque necesitaban verlo resucitado. No tenían el mensaje completo aún. No habían visto el mensaje del evangelio completo. Y cuando vieron el mensaje completo del evangelio fue cuando empezaron a compartir estas cosas. Y sabes, su fe estaría completa cuando vieran a Cristo resucitado. A Cristo que resucitó de entre los muertos. Ahí ya estaba completa su fe. Ahí ya tenían el rompecabezas armado. 1 Corintios 5, 15, 14 dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Necesitas saber que Jesús vive, que Jesús resucitó de entre los muertos y juntamente nos resucitará con Él para que tu fe esté completa. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, ellos entendieron todo el mensaje y no callaron. Segunda de Pedro 1, 16, 18 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que Pedro está diciendo no es un cuento lo que viví. En verdad lo que le estoy escribiendo no es un cuento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro sabía lo que estaba diciendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice ahí, y nosotros, Pedro, Jacobo y Juan, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lo que ellos vieron no fue un cuento. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Vieron a Jesús en gloria. Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vieron a Jesús resucitado, ellos dijeron, lo vimos y lo vimos en gloria. Su fe estaba completa, el rompecabezas estaba armado, pero aún en este momento tienen una duda y le dicen ahí, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan se acuerdan de las enseñanzas de los escribas, ¿no? Los que conocían la palabra. Y ciertamente Malaquías 4, 5 al 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. Entonces ellos están preguntando, si Jesús es el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? Y la respuesta del Señor es curiosa, ¿no? Porque les dice, Elías a la verdad vendrá. Y en el último versículo dice, pero os digo que Elías ya vino. O sea, ¿cómo, Señor? ¿Vendrá o ya vino?
Es curioso, ¿no? La respuesta. Pero Mateo 17:13, aquí el versículo termina. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Jesús? Mateo nos deja más en claro de quién está hablando. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era ese Elías que ya vino. Juan el Bautista era el cumplimiento parcial de la llegada de Elías. Pero también Elías vendrá en un futuro antes de que el Señor Jesús regrese en su segunda venida. Jesús vendrá nuevamente a reinar y antes de eso aparecerá Elías. Entonces ellos no entendían esta doble aparición de Elías. Les está hablando que el primer Elías en cuanto a ministerio, en cuanto a anuncio, era Juan el Bautista y por eso le dijeron, hicieron todo lo que quisieron con él. Sabemos que termina decapitado, ¿no? Sabemos que termina en una mesa, su cabeza termina en una mesa delante de Herodes. Herodías pide su cabeza. Pero Elías vendrá antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y termina nuestro texto aquí. Y entonces como conclusión, quiero dejar dos cosas. La primera es que el camino hacia la gloria de Dios, también es un camino de sufrimiento. Antes de ver la gloria de Dios, vamos a sufrir. No sé en qué nivel, en qué manera, pero de alguna manera en este mundo sufrimos. Y aún si te pones al servicio de Dios, Él acaba de decir, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Romanos 8:17-18, Pablo escribe, y si hijos, también herederos. Si somos sus hijos, vamos a recibir herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufriremos tal vez, pero dice, no es comparable la gloria venidera. Lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron, a nosotros nos espera, por cuanto somos hijos de Dios. Por cuanto hemos creído en Él, vamos a ver su gloria. Su gloria. Tal vez tengamos que padecer, como aquí escribe Pablo, pero no se compara. No se compara el padecimiento a lo que muchas personas en el cielo están viendo el día de hoy. Y lo otro es que el Señor Jesús nos transforma a una nueva vida. Piensa en Jacobo y Pedro y Juan, están delante de la gloria de Dios. No es algo que hayan merecido. El Señor Jesús los conocía, el Señor Jesús sabía sus dudas, fue pura gracia. Y nosotros no es algo que merezcamos, es pura gracia de Dios. Que Él nos deje verlo en gloria, es pura gracia. Que Él nos transforme y nos dé esa nueva vida. Juan 3 dice, es necesario que todos nazcan de nuevo, que sean transformados a un nuevo hombre. El Señor te quiere transformar hoy. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él, ir a Él. El cristianismo enseña eso, pura gracia. Pura gracia, no necesito ser el mejor cristiano para llegar a la gloria de Dios. Necesito ir a la cruz, ver a Jesús para ver su gloria. Es pura gracia.
Así que si hoy estás aquí, deja que el Señor te transforme. Ponte en sus manos. ¿Oramos?